El día de hoy tenemos una ponencia muy importante sobre cuándo sospechar de fibrosis quística a cargo de la doctora Roselín Giraldo Tapia, especialista en neumología pediátrica, médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesora auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Comité de Telemedicina por la invitación. Bueno, el tema que escogí dar el día de hoy es cuándo sospechar de fibrosis quística. Debido a que tuvimos un bebé en intermedios de recién nacidos con todas las características de un niño con fibrosis quística. Entonces, traigo a cotación este caso para que en una próxima oportunidad podamos diagnosticar e iniciar tratamiento de manera oportuna. No tengo ningún conflicto de interés, real o percibido, directo o indirecto, al dar esta charla. Vamos a hablar un poco de manera general sobre la epidemiología de la fibrosis quística. En nuestro país, esta enfermedad está subdiagnosticada. Hay muchos de estos niños que son evaluados como asma o como tuberculosis y que no responden al tratamiento. Y cuando se le hace el diagnóstico, pues ya está avanzada la enfermedad, ya hay un daño severo en el pulmón que lamentablemente este es irreversible, ¿no? Entonces, actualmente hay más o menos 105.000 pacientes en 94 países. La incidencia de fibrosis quística global va de 1 en 3.000 a 1 en 8.000. En Latinoamérica es de 1 en 6.700, 1 en 15.000. En nuestro país, lamentablemente, la incidencia es desconocida. Creemos que tenemos más o menos similar a lo que tiene México por el tipo de raza. Y bueno, deberíamos diagnosticar por lo menos 60 casos de fibrosis quística al año. Pero bueno, no los diagnosticamos porque uno, no pensamos en esta patología. Dos, quizás el tamizaje neonatal no llega a todos los hospitales o centros de salud de nuestro país. Y por eso, pues, el diagnóstico es muy tardío o son diagnosticados ya muy tarde, ¿no? Entonces, más o menos esta charla la he querido dividir hablando primeramente qué es la fibrosis quística, cuándo sospechar de fibrosis quística, un poco de lo que es el tamizaje neonatal, lo importante que es el tamizaje neonatal en esta enfermedad, el diagnóstico que se hace con el test de cloro en sudor y algunas recomendaciones y conclusiones. Entonces, hablando un poco de qué es la fibrosis quística, es una enfermedad rara, conocida también como una enfermedad huérfana, es de origen genético, es autosómico recesivo, que significa que tenemos que tener dos variantes, dos variantes de importancia clínica de fibrosis quística. ¿Qué quiere decir? Que los padres tienen que ser portadores. Por eso se dice que es una variante genética autosómica recesiva. Afecta principalmente a todas las glándulas exocrinas de nuestro cuerpo. Estas glándulas exocrinas se encuentran principalmente en el sistema respiratorio, también en el páncreas, en las glándulas sudoríparas y en los órganos reproductores. Se hereda de los padres, es decir, ambos papás tienen que ser portadores. ¿Qué significa? Que el papá tiene una variante genética alterada y la otra no, igual la mamá. Entonces, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Cuando una pareja se junta y va a tener un hijito, es cuestión del azar. No sabemos si el gen o la variante genética que le voy a donar a mis hijos va a ser la que está sana o la que está con alguna alteración genética o que está mutada. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el papá le dé a su hijito un gen que está normal y mamá también le dé el gen que está normal. Pero puede ocurrir que papá le dé la variante genética alterada y mamá le dé el normal. Entonces, este hijito va a ser portador igual que el papá. También existe otra posibilidad, que el papá le dé la variante, el gen normal y que mamá le dé también el alterado, la variante genética alterada.
este hijito también va a ser portador, pero puede ocurrir que papá le dé su variante genética alterada y mamá también le dé su variante genética alterada. Entonces, este hijito sí va a tener fibrosis quística porque va a tener dos mutaciones, dos variantes genéticas. Por lo tanto, este niño sí va a presentar síntomas. Por eso se dice que por cada embarazo de papás portadores existe un 25% de probabilidad de tener un niño con fibrosis quística. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de esta enfermedad? Todos los seres humanos estamos formados por 23 pares de cromosomas. ¿Y qué ocurre en el cromosoma 7? En los dos cromosomas 7, en el brazo largo, está el gen que va a dar origen a esta proteína que se llama CFTR. Entonces, este gen va a estar mutado. Por lo tanto, no me va a producir esta proteína CFTR. Esta proteína se encuentra en la membrana celular de las células de las glándulas exocrinas. ¿Y qué función tiene esta proteína CFTR? Es como un canal, es como un portón que se encarga de distribuir cloro y bicarbonato. Entonces, si yo no formo esta proteína, no formo este canal, no va a haber transporte de cloro ni de bicarbonato. Por lo tanto, va a entrar agua, va a entrar sodio, van a entrar todos los electrolitos y no va a poder salir porque este canal está cerrado. Y al no salir el agua, pues las secreciones son mucho más espesas. Entonces tenemos glándulas exocrinas en las vías respiratorias, por lo tanto, el moco en las vías respiratorias es más espeso. Tenemos glándulas exocrinas en el páncreas, en los conductos pancreáticos, en los conductos biliares, por lo tanto, todas esas secreciones van a ser mucho más espesas. Actualmente existen más de 1900 mutaciones, es decir, variantes genéticas que van a producir fibrosis quística. Entonces, esta es una enfermedad que en realidad va a generar un compromiso multisistémico porque las glándulas exocrinas están en muchos epitelios de nuestro organismo. En el epitelio bronquial, el moco aquí es mucho más espeso, se pega, genera inflamación, infección y se va haciendo un círculo vicioso. También se encuentra en los conductos pancreáticos, por lo tanto, se obstruye y las enzimas pancreáticas no pueden salir. Entonces, este niño, cuando llega el alimento, no va a haber una absorción de los nutrientes porque no hay enzimas que se encarguen de la digestión y la absorción de nutrientes. Por lo tanto, este niño no va a ganar peso. También tenemos glándulas exocrinas en las glándulas sudoríparas. Por eso es que los niños con fibrosis quística tienen un sudor un poco más salado. Son niños que se deshidratan más rápido en las épocas de verano porque eliminan más cloro en el sudor. Entonces, en realidad, el compromiso mayor, el órgano más afectado es el sistema respiratorio, porque al tener el moco más espeso, este se va a pegar. Por lo tanto, el niño siempre va a tener infecciones respiratorias caracterizado por tener tos productiva. Cada resfrío termina siendo una tos productiva. Ese moco se pega, inflama y va dañando la estructura del bronquio, generando bronquiectasias y con ello alterando la función pulmonar. En el cuanto al compromiso digestivo, que es el segundo sistema comprometido en esta enfermedad, genera síndrome de malabsorción con pérdida de grasas y proteínas a nivel fecal. Es decir, es un niño que come y va al baño, come y va al baño y las heces son pastosas, grasosas. La mamá dice que su niño termina de hacer deposición y ve las heces flotando porque son grasosas, que tienen un olor muy fuerte. Este niño no gana peso por más que coma. También existe una mala absorción de las vitaminas liposolubles. Estos niños tienen que recibir eh, requerimientos de vitaminas liposolubles. Genera una obstrucción intestinal distal que en niños más grandes, adolescentes, suele confundirse como una apendicitis. Y en los niños más chiquititos, los recién nacidos, se comporta como un ilio meconial.
En las glándulas sudoríparas, pues estos niños tienen el sudor muy salado, tienen de 5 a 10 veces más sal de lo normal. ¿No? Por eso es que en los niños, por ejemplo, los niños con fibrosis quística que viven en el norte del país, como hay tanto calor, se deshidratan más rápido. Estos niños hay que darle bastante líquido y a veces agregarle un poco más de sal en los alimentos para que no se deshidraten tanto. En realidad, si tenemos dos tamizaje neonatal positivo, es decir, dos TIR positivo, yo estoy obligada a hacerle en quienes debo realizar un test de cloro en sudor en aquel niño o recién nacido que tenga dos TIR positivos, es decir, dos tamizaje neonatal positivo, o aquel niño que tenga signos o síntomas característicos de fibrosis quística, es decir, aquel niño que tenga tos con flema, tos productiva recurrente, que haga crisis de asma recurrentes, que haga bronquitis a repetición, aquel niño que no gana peso a pesar de tener buen apetito, o aquel niño que, por ejemplo, tiene un hermanito con fibrosis quística, también estoy obligada a hacerle un test de cloro en sudor. O aquel niño que hay una sospecha prenatal, es decir, aquellas gestantes que, por ejemplo, les realizan una ecografía fetal y hay ascitis o hay atresia ileal, también le tengo que hacer un test de cloro en sudor al nacer. Entonces, la fibrosis quística puede presentarse de diferentes formas. Los síntomas van a variar según la edad y los órganos afectados y además el tipo de mutación. Es decir, aquellos niños que hacen mutaciones severas van a presentar síntomas desde muy pequeñitos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nos deben hacer sospechar de fibrosis quística? Piel muy salada, el sudor muy salado, tos persistente, muchas veces con flema, infecciones respiratorias frecuentes, sibilancias, falta de aire, pobre ganancia de peso o talla, a pesar de tener buen apetito, deposiciones frecuentes, abundantes, grasosas, pastosas, malolientes, o aquel niño que cursa con estreñimiento. Y en adolescentes o adultos jóvenes puede ocurrir infertilidad masculina. Entonces, vamos a presentar aquí unos tres casos clínicos para más o menos saber cómo es la presentación clínica según la edad. Entonces, el primer caso clínico, dice, es un paciente varón de 12 años que tuvo dos hospitalizaciones a los 3 meses de edad por neumonía y a los 3 años por crisis de asma. Posteriormente presentó repetidos crisis de asma que no respondían al tratamiento, es decir, a los corticoides inhalados, y que al examen físico tenía un índice de masa corporal en el percentil 1, es decir, sumamente desnutrido. En el hemograma encontraron aumento de plaquetas, PPD negativo, pensando en TB, BK de esputo negativo. En la radiografía de tórax, mucho atrapamiento de aéreo e imágenes en panel de abeja que ya te pueden sugerir más o menos formación de bronquiectasias, ¿no? Le hacen un cultivo de esputo, Staphylococcus aureus. En la tomografía de tórax, bronquiectasias cilíndricas y atelectasias segmentarias. Ojo, es raro que un asma te produzca bronquiectasias cilíndricas. O sea, buscar bronquiectasia, encontrar bronquiectasias en un niño, tengo que echarme a buscar otro tipo de patología, ¿no? En la tomografía de senos paranasales, pansinusitis crónica, eso también es muy frecuente en niños con fibrosis quística. Le hacen una espirometría, tiene un patrón obstructivo, pero no hay respuesta al broncodilatador. Entonces, lo que está aquí en azulito son las cosas que a nosotros nos debe llamar la atención, porque si es un niño con su diagnóstico de asma debería responder al corticoide inhalado, porque está tan desnutrido, ¿no? Porque hay bronquiectasias en la tomografía. Entonces esas cosas me deben llamar la atención. Se le hizo un test de cloro en sudor y salió 102. Diagnóstico, fibrosis quística. Entonces, ¿cómo es la manifestación clínica a esta edad? En la infancia y en la niñez, tos crónica, sobreproducción de esputo, aquel niño que cada vez que se enferma produce flema y es una flema espesa, puede ser verdosa, amarillenta, incluso hasta chocolatada, muy mal olor, hacen neumonías persistentes, recurrentes, bronquiectasias, pueden tener pólipos nasales, hacen rinosinusitis. En más grandecitos puede haber atelectasias, puede haber ya una gran disminución de la función pulmonar, pueden tener infecciones por patógenos multiresistentes como pseudomonas, Bucordelia, E. coli,
BLE, hacen hemoptisis, hacen aspergilosis broncopulmonar, pueden hacer neumotórax y una falla respiratoria cuando ya está muy avanzada la enfermedad. Entonces, hay gérmenes que son muy frecuentes o son típicos de encontrar en niños con fibrosis quística. ¿Por qué? Porque la flema es más espesa, entonces las bacterias se quedan atrapadas ahí, se colonizan, crean su ambiente. Entonces, una de las bacterias típicas de fibrosis quística que se aparece desde muy temprana edad, incluso desde antes del año de edad, es el Staphylococcus aureus. Y la bacteria que sí que aparece luego en la adolescencia o en la pubertad, conforme vayan creciendo, es la Pseudomonas aeruginosa. La Bucordelia es una bacteria mucho más agresiva, que aún no hay un tratamiento eficaz para erradicarla, que puede estar presente desde muy temprana edad y por eso es que hay que evitar que los niños puedan contraerla, ¿no? Por eso es que tienen que estar al pie y siempre tener una buena adherencia al tratamiento. Entonces, el segundo caso clínico es el siguiente. Este caso nos llamó mucha la atención porque es un caso que estuvimos aquí en el hospital, una lactante de 4 meses que cursaba con distensión abdominal, deposiciones grasosas abundantes, con poca ganancia de peso, bebé a término de 38 semanas con buen peso al nacer, no realizó meconio el primer día de vida, presentó distensión abdominal progresiva, hizo una sepsis, punto de partida abdominal, tuvo que ser operada de emergencia y la operaron de un hilo meconial, hicieron una resección intestinal con una anastomosis término terminal, por lo tanto quedó portadora de una ileostomía. Conforme pasaron las semanas, esta nena hizo una colestasis con hiperbilirrubinemia sin dilatación de vías biliares. Entonces, con estos, con estos, con esta clínica, con estos antecedentes y habiéndosele realizado el primer tamizaje neonatal, el TIR salió en 53,5, el corte para nuestro país es 50, o sea, aquí ya estaba elevado. Y el segundo TIR le salió 39,8. Si bien es cierto, es un TIR normal, eso no descarta que la niña no tenga fibrosis quística por toda la clínica que presentó. Asimismo, cursó con un evento respiratorio, con tos, secreción, se le hizo un cultivo aspirado traqueal y para sus 3 meses de vida ya contaba con Staphylococcus aureus positivo y E. coli positivo. Se le realizó una elastasa fecal, la cual salió 158, lo normal es más de 200. Esto lo que indica es una mala absorción. Eh, en la nena, con este resultado, lo que concluimos que la niña tenía una insuficiencia pancreática, por lo cual tenía que recibir pancreatina. Se le realizó el test de cloro en sudor para confirmar la enfermedad, porque ya con todo esto tenía mucha sospecha y el test de cloro en sudor por conductividad salió en 138. Sumamente positivo, lo cual confirmaba el diagnóstico de fibrosis quística. Entonces hay que tener en cuenta estas manifestaciones clínicas. Si en un embarazo, si en la gestación le realizan a la madre una ecografía fetal y encuentran perforación intestinal, encuentran ascitis fetal, encuentran intestino pericogénico fetal, hay que sospechar de fibrosis quística. Y si en la etapa neonatal el niño o el recién nacido hace hilio meconial, atrés intestinal, enfermedad hemorrágica el recién nacido, ictericia prolongada, hay que descartarle fibrosis quística. Recordemos que de todos los niños con atresia ileal, el 8% va a tener fibrosis quística. De todos los niños con hilio meconial, el 90% va a tener fibrosis quística. ¿Qué quiere decir? Que de todos los niños con fibrosis quística, casi la cuarta parte ha tenido hilio meconial. Entonces, también hay que tener en cuenta que el hilio meconial te puede dar un TIR, es decir, un tamizaje neonatal negativo, y eso no descarta que el niño tenga fibrosis quística. Otro casito clínico
que se presentó como desequilibrio hidroelectrolítico. Es otra manifestación clínica de presentarse la fibrosis quística en lactantes pequeños. Este era un niño de 7 años con diagnóstico de fibrosis quística a los 7 meses de edad. Cursó con episodios bronquiales y sinusitis recurrente. Tuvo colonización crónica por Staphylococcus aureus meticilino sensible. No tenía compromiso pancreático y desde los 3 meses cursaba con episodios bronquiales, broncoespasmos a repetición, y a los 6 meses empieza a notar la mamá que tiene pobre ganancia ponderal, y a los 7 meses es hospitalizado por deshidratación sin causa aparente, ahí le encuentran hipoalbuminemia. Este nene cursa con alcalosis metabólica hiponatrémica hipoclorémica. Cuando yo tenga un niño que tiene alcalosis metabólica hiponatrémica hipoclorémica, tengo que sospechar de fibrosis quística. La función renal estaba normal, se le realizó un test de cloro en sudor y salió 93, el cual es positivo. Entonces, otro niño que debutó con un desequilibrio hidroelectrolítico, la fibrosis quística. Entonces, estos niños pueden hacer un síndrome de pierde sal, es decir, un sudor salado, deshidratación de mucosas, hipocloremia, hiponatremia, hipocalemia. Pueden simular hacer un síndrome de pseudo-Batter, hacen un síndrome de pseudo-Batter, ¿no? No estrictamente un síndrome de Bartter. Entonces, ¿cómo yo puedo sospechar o diagnosticar fibrosis quística de manera temprana con el tamizaje neonatal? El tamizaje neonatal se realiza en todos los recién nacidos entre el segundo y tercer día de vida, ¿no? Me va a permitir identificar la mayor proporción de recién nacidos con riesgo de fibrosis quística para ofrecerles un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, mejorar el estado nutricional a corto y largo plazo, reducir el daño pulmonar mediante el tratamiento y la prevención de las infecciones pulmonares, la posibilidad de aumentar la sobrevida. Por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, el 60% del diagnóstico de fibrosis quística es con tamizaje neonatal. Es decir, la idea es comenzar a tratar esta enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, para retrasar lo más que se puede el avance de esta enfermedad. Entonces, lo que uno evalúa en el tamizaje neonatal es el TIR, conocido como la tripsina inmunorreactiva. Este el tripsinógeno es un precursor de las enzimas pancreáticas, es un precursor de la tripsina inmunorreactiva que se produce en los acinos pancreáticos, y su aumento en sangre se produce como consecuencia del reflujo de dicha enzima desde los conductos pancreáticos, como están obstruidos, hacen un reflujo retrógrado, ¿no? Y esto aparece en la circulación sanguínea por la obstrucción de los canalículos pancreáticos, y este es detectado mediante el tamizaje neonatal, ¿no? El TIR es dependiente de la edad del recién nacido, es decir, conforme pasen los días de vida, el TIR va a ir disminuyendo, ¿no? Se hace como un método de ELISA inmunofluorométrico, tiene una estabilidad de 15 días en la muestra de sangre seca, es decir, este examen se recolecta haciendo un pinchón en el talón del recién nacido entre el segundo y tercer día de vida, y se recolectan 4 a 5 gotitas en un papel filtro especial. Y este papel filtro luego es guardado y enviado a los hospitales que realizan el tamizaje neonatal. Actualmente en nuestro país, solo 2 hospitales realizan tamizaje neonatal que contengan TIR para fibrosis quística, que es el Hospital San Bartolomé y la Maternidad de Lima. El Hospital San Bartolomé se encarga de ver todo lo que es el norte de Lima Metropolitana y y el Hospital de la Maternidad se encarga de ver todo lo que es el norte del país, ¿no? Entonces, es decir, este tamizaje neonatal se toma en cualquier hospital o posta de salud del interior del país. Este papel filtro es almacenado y es transportado hacia acá a Lima. Por eso es que este papel solo me puede mantener la sangre solo 15 días, ¿no? Esa es un poco la desventaja que tenemos con nuestro tamizaje neonatal, que no es que todos los hospitales lo realicen, por eso que pueden haber em,
algunas pérdidas en las muestras o que quizás no se le realice a todos los niños que nazcan en nuestro país. Es por eso que no tenemos una incidencia o prevalencia de fibrosis quística en nuestro país. Además, esta prueba solo es válida para los menores de 30 días, es decir, esta prueba se realiza en dos momentos de la vida, al segundo y tercer día de vida, y luego se repite a la tercera semana de vida. Si el primer tamizaje neonatal me sale positivo, más de 50, yo tengo que repetirle el segundo tamizaje neonatal. A la tercera semana de vida, si este me vuelve a salir positivo, yo estoy obligada a hacerle un test de cloro en sudor, porque dos tamizajes positivos tengo casi un 90% de probabilidad de tener un niño con fibrosis quística. También, como toda prueba, puede tener sus falsos positivos y sus falsos negativos. ¿Cuáles podrían ser los falsos positivos? Aquellas muestras recogidas muy precozmente, puede haber una hipertricinemia transitoria del recién nacido, puede estar elevado en sufrimiento fetal, en estrés perinatal, una puntuación baja del ADGAR, ¿no? Aquel niño que requirió reanimación, niño que hizo distrés respiratorio, hipoglicemia, infecciones congénitas, trisomías, diabetes insípida nefrogénica, insuficiencia renal, atresia intestinal, alteraciones hepáticas. Por eso es que se realiza recién al tercer día de vida, ¿no? Y los falsos negativos en los prematuros, por eso es que sea de semanas en adelante. También puede haber un falso negativo en un niño que tiene bajo peso al nacer en los gemelares. El hilio meconial me da un falso negativo. Por eso es que todo niño con hilio meconial, así el tamizaje neonatal me salga negativo, tengo que hacerle un test de cloro en sudor si tiene una clínica muy compatible con fibrosis quística. Estenosis yeyunal o ilial también te puede dar un falso negativo. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Si yo realizo el primer TIR, que es entre el primer y quinto día de vida, si me sale negativo, ok, descarto por completo fibrosis quística. Pero si este TIR me sale positivo más de 50, le tengo que repetir este tamizaje neonatal, es decir, contactar a la mamá y a ese niño, captarlo y volverle a repetir el tamizaje neonatal en la tercera a cuarta semana de vida. Si este segundo tamizaje me sale positivo, yo tengo que confirmar el diagnóstico con un test de cloro en sudor, porque el gol estándar es el test de cloro en sudor o la prueba genética, que es el secuenciamiento genómico de la proteína del CFTR. Entonces, hay que recordar que el hilio meconial puede darme un falso negativo, siempre hay que hacer test de cloro en sudor, no procesar muestras de TIR después de los 20 días de recolectada. Como les comentaba, el papel filtro solo me conserva 15 días esa muestra. Después de los 20 días, el resultado no va a ser válido. No va a ser válido. Entonces, ¿cómo cómo debo derivar un paciente con fibrosis quística en el país? Si estoy en un centro de primero o segundo nivel, tengo un niño con tamizaje neonatal positivo, es decir, dos test, dos tamizaje neonatal positivo y tiene cuadro clínico sugerente, estoy obligado a hacerle test de cloro en sudor. Tenga o no tenga clínica, con solo el hecho de tener dos tamizajes positivos, yo tengo que hacerle un test de cloro en sudor. Si este me sale positivo, lo tengo que derivar a un hospital que cuente con una unidad de fibrosis quística, porque requiere un manejo multidisciplinario y además poner en contacto con la Fundación FIKI, que es la fundación, que es una asociación que apoya a los niños con fibrosis quística. El gol estándar, el diagnóstico se hace con el test de cloro en sudor. El test de cloro en sudor consta de tres fases. La estimulación, que es con una pilocarpina, que es un gel redondeado, parece una cerita, que lo coloco en el antebrazo del niño, que lo que va a realizar es, va a estimular que el niño sude. Voy a poner la pilocarpina con un macrodul. Macrodul es como un espiral donde se va a recolectar el sudor. Una vez que se haya recolectado el sudor, yo voy a procesar la muestra. Y tengo dos modos de procesarlo, por cloridrometría o por conducta. Lo que dicen las guías internacionales de diagnóstico de fibrosis quística es que debería ser por cloridrometría, pero en los países subdesarrollados como el nuestro, que no contamos con laboratorios con cloridrometría, podemos realizar
por el procesamiento por conductividad. Actualmente en nuestro país no existe ningún hospital del estado que procese test de cloro en sudor por clorhidrometría. El único que lo tiene es un laboratorio particular que se llama GastroLab y el examen cuesta más de 350 soles. Por conductividad, quien lo realiza, el Hospital del Niño, que cuenta con este aparato y le llegan donaciones para poder realizar la de lectura. Entonces, si yo tengo un niño de bajos recursos del interior del país que tiene dos tamizaje neonatal positivo, que tiene mucha sospecha de fibrosis quística, podemos coordinar para que en el hospital le puedan hacer el test de cloro en sudor como le hicieron a nuestro paciente que estaba hospitalizado en la unidad de intermedios de recién nacidos. Actualmente en GastroLab no hay reactivos, no se sabe hasta cuándo. Entonces, lo único que tenemos a la mano es el que realiza el Hospital del Niño por conductividad. Es decir, lo único que varía es la manera como voy a contabilizar el valor, pero la estimulación y la recolección está bien, sí cumple con los criterios que dicen las guías internacionales para el diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, el test de cloro en sudor, ¿cuál es su valor normal y cuál es su valor positivo? ¿No? El que es por cloridometría, también llamado como el de Gibson y Cook, lo que mide es el cloro en el sudor. Más de 60 es test de cloro en sudor positivo. Menos de 30 es normal. Entre 30 y 60 es indeterminado. Y el que realiza el Hospital del Niño de Breña por conductividad, el corte es otro. Normal es menos de 60 y positivo es más de 80. ¿Ok? Nuestro paciente tenía 138, el cual sí era muy positivo, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño que tiene presentación clínica sugerente de fibrosis quística, que tiene un tamizaje neonatal positivo, es decir, 2 TIR positivo, tiene historia familiar de fibrosis quística, yo tengo que hacerle un test de cloro en sudor. Si hago el que es por cloridemetría, si me sale más de 60, tengo el diagnóstico confirmado de fibrosis quística. Si me sale menos de 30, yo descarto el diagnóstico de fibrosis quística. Pero si me sale entre 30 y 59 y tiene clínica muy sugerente, tengo que hacerle un estudio genético. ¿Qué estudio genético se realiza? El secuenciamiento genómico de la proteína del CFTR. Si me salen dos mutaciones, es decir, dos variantes genéticas de fibrosis quística, tengo el diagnóstico confirmado. Si me sale un genotipo desconocido, ahí hay que hacer, hay que seguir otro patrón de estudio. Lo que tengo que hacer es evaluar la función del CFTR. Si no me sale ninguna variante genética, lo que yo hago es descartar la fibrosis quística. Entonces, si me salió un genotipo desconocido, ahí lo que tengo que hacer es un estudio de la función del CFTR, que son pruebas básicamente para evaluar qué tanto funcionamiento del CFTR yo tengo o no. ¿No? Y son pruebas que no se realizan en nuestro país, como son los potenciales nasales, para evaluar función de la proteína del CFTR. Entonces, hay factores que han contribuido a mejorar la esperanza de vida en estos niños. Recordemos que es una enfermedad genética, autosómica recesiva, que el hecho de ser genética, de ser una enfermedad genética, pues el tratamiento genético es difícil que esté al alcance de todos los niños y al ser una enfermedad genética tengo que empezar a tratarla de manera temprana y oportuna para retrasar el avance en la enfermedad. En el año 2019 se crearon unas medicinas llamadas moduladores, que son medicinas que hacen una corrección celular para que esta proteína del CFTR se llegue a formar y llegue a la membrana celular y funcione. Este medicamento conocido como terapia triple o moduladores, les ha cambiado la vida a estos pacientes. Pero lamentablemente,
Es un medicamento costoso que no está al alcance de países subdesarrollados como el nuestro, a diferencia de países desarrollados como Estados Unidos y en Europa que les están dando a los niños desde los 2 años de vida, ¿no? Entonces, este medicamento lo que hace es que esta proteína se forme, por lo tanto, ya no van a tener tos productiva, ya no van a tener infecciones respiratorias recurrentes, van a comenzar a ganar peso, ya no van a formar bronquiectasias, ya no van a estar colonizados por gérmenes agresivos, les mejora la calidad de vida. Pero estos medicamentos solo son eh, eh, o solo funcionan con algún tipo de mutación, ¿no? Que lamentablemente no es el grueso de nuestra población. Por nosotros ser un país que tiene una variedad de raza, la mutación más estudiada a nivel mundial es la Delta F508, que no es la más frecuente en nuestro país, ¿no? Pero los niños que sí tienen esta mutación en nuestro país, en realidad tampoco cuentan con la posibilidad de que este medicamento pueda llegar a nuestro país por su alto costo que tiene, ¿no? Entonces, el diagnóstico temprano de la enfermedad es básicamente con el tamizaje neonatal, es decir, empezar a tratarlo desde antes que haga síntomas, porque la inflamación ya se ve desde la vida fetal, desde que el bebé está en la barriga de su mamá. El diagnóstico y tratamiento precoz para evitar que el niño tenga pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria agresiva. Con cada infección por pseudomonas, la función pulmonar disminuye un 2%. Y ya de por sí, por cada año de vida, la función pulmonar de un niño con fibrosis quística disminuye de un 3 a 5%. Entonces hay que evitar que el niño haga exacerbaciones, hay que evitar retrasar la enfermedad, hay que empezar el tratamiento desde manera temprana. Por eso es importante realizar el tamizaje neonatal y tener la sospecha clínica de esta enfermedad. Mejorar el soporte nutricional desde inicios de la vida, creación de centros especializados, es decir, contar con unidades de fibrosis quística, tratamiento agresivo de la infección respiratoria, es decir, si yo a un niño con fibrosis quística le aíslo Staphylococcus aureus o le aíslo Pseudomonas y así el niño esté tranquilo, yo lo tengo que tratar, porque el niño con fibrosis quística es un niño que está acostumbrado a tener gérmenes y estar tranquilo porque se hace crónico y tengo que tratarlo con todo, porque tengo que erradicar ese germen. Si no, se queda colonizado. Y ya de por sí, estar colonizado va disminuyendo y deteriorando la función pulmonar con cada año de vida. Existen actualmente nuevos tratamientos como los moduladores, como les comentaba, pero que solamente funciona con aquellas personas con fibrosis quística que tengan esta mutación delta F508. Entonces, en Estados Unidos y en países desarrollados en Europa, la edad media de sobrevida de los niños que nacen con fibrosis quística es actualmente casi los 60 años de vida, o sea, casi como una persona que no tiene fibrosis quística. Y esto es gracias al diagnóstico temprano y al tratamiento modulador que lo están recibiendo desde hace más de 5 años. Entonces, conclusiones y recomendaciones es que considerar fibrosis quística en todo niño con síntomas respiratorios recurrentes y o pobre ganancia de peso o en casos de asma o tuberculosis atípicas. Las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística son variables y dependen de varios factores, de la edad del paciente, del tipo de mutación. En el periodo prenatal, sospechar de fibrosis quística si es que hay signos de obstrucción intestinal y vasititis. En el neonato con hilio meconial o retardo en la eliminación de meconio, es mandatorio hacerle un test de cloro en sudor. Como ya sabemos, el tamizaje neonatal puede salir negativo. En el lactante y niño pequeño, además de los síntomas clásicos, puede presentarse desequilibrios hidroelectrolíticos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre pensar en un niño que tenga alcalosis metabólica hipoclorémica, sospechar en fibrosis quística. Ante cualquier sospecha clínica hay que realizar el test de cloro en sudor y si este es positivo, derivar al especialista. Y ya para terminar, de nosotros depende hacer más diagnósticos y de nosotros depende salvar más niños. Gracias.